¿Cómo están? Quiero que veamos primero el preguntas y respuestas de el Banco Central en la minuta que ellos mismos publicaron. Esto educativo, esta cuestión no ocurre siempre y creo que es bueno que lo veamos en fácil, según lo que el mismo Banco Central explica. ¿Qué es el requerimiento de capital contracíclico, el RCC, y cómo funciona? Antes de ver ese detalle, justamente en estas circunstancias, en estas situaciones, es porque es tan complejo hacer un análisis, por ejemplo, de un banco en donde tú tienes requisitos de capital mínimos. Entonces, cuando alguien me pregunta, oye, ¿cómo encontráis security? Mira, sabéis que la parte del banco la tengo revisada, pero tengo callampín idea de cómo se ve el tema de la corredora de seguro, porque no conozco si es que hay leyes, requerimientos mínimos, no tengo idea. Y la verdad, esos temas pasan a ser intrascendentes hasta que se toca este tipo de cosas. Los flujos y la capacidad de un banco para poder entregar a sus accionistas los dividendos va a depender también de cuánto capital adicional necesita. El requerimiento de capital de un banco año a año va ad hoc a los activos ponderados por riesgo. Si no han visto, tengo un análisis hecho del BCI, tengo un análisis hecho también del Banco Chile, en donde toco justamente estos temas y lo explico. Los índices, los requerimientos de las normas Basilea, lo que exigen es que el banco tenga un capital, unas reservas, pero va en función de la cantidad de activos ponderados por riesgo. Entonces, si tenía un banco que crece en colocaciones todos los trimestres, en donde crecen los hipotecarios, los créditos de consumo, los créditos comerciales, obviamente tienen un ponderador distinto dentro de los activos ponderados por riesgo, y mientras vaya creciendo ese número, también tiene que ir creciendo el capital que el banco necesita poner en reserva para poder cumplir con los índices y con los porcentajes que establece Basilea. Entonces, todos los bancos en Chile están por sobre el requerimiento de Basilea. Sin embargo, hay unos que están más holgados que otros. Y esos que no tienen tanta holgura, cuando llega este tipo de noticias, puede que te empiece a doler un poco. ¿Qué es el requerimiento de capital? El requerimiento de capital contracíclico tiene por objetivo fortalecer la resiliencia del sistema bancario frente a episodios disruptivos que puede tener impacto significativo en la economía, contribuyendo con ello a la estabilidad del sistema financiero. Ningún problema. Estas son herramientas que están dentro de la ley de banco y que facultan al Banco Central, como el banco de los bancos, a que sus bancos, sus banquitos, estén más cubiertos ante incertidumbres que puedan haber. Entonces, algo de partida, si se activa esto, es porque algo está viendo el Banco Central, ya sea internamente o externamente, que le hace un poco de ruido y quiere asegurarse de que los colchones estén bien puestos. A ver, cuando esto ocurre, los bancos tienen dos opciones. O dejan de hacer crecer sus activos ponderados por riesgo para evitar tener que aumentar capital, y eso por consecuencia significa entonces que debiesen contraer un poquito la entrega de crédito. Obvio, si yo no quiero aumentar mis activos ponderados por riesgo, porque si no voy a tener que poner más capital como banco, quiere decir, por segunda derivada, que vamos a tener que restringir un poquito la entrega de créditos, por lo menos a ciertos perfiles que aparentemente podrían ser más riesgosos, ¿ya? Y que me van a inflar los activos ponderados por riesgo. Y eso significa quitar crédito en la economía, quitar estímulo en la economía, también puede ayudar a bajar la inflación, porque el consumo, en teoría, debiese disminuir al haber menos acceso a crédito. El requerimiento consiste en la acumulación de un colchón, le llaman. Ven que esto está bien escrito con pera y manzana. Un buffer de capital para que esté disponible frente a escenarios de estrés severos. En este caso, se libera este colchón y con ese margen adicional se mitigan los impactos negativos de una abrupta restricción de servicios esenciales como la oferta de crédito. La evidencia muestra que la banca es reacia a reducir su capital en momentos de tensión, puesto que daría señales de vulnerabilidad y estigma, lo que redunda en un comportamiento procíclico que puede amplificar el ciclo negativo de crédito gatillado por escenarios de estrés. Que la autoridad defina su desactivación para el sistema como un todo contribuye a mitigar ese efecto. Este mecanismo tiene la lógica preventiva, es decir, se activa cuando las condiciones financieras y la situación de los bancos lo permiten, generando mayor fortaleza al sistema bancario. Este mecanismo puede ser activado en un monto entre 0 y 2,5% de los activos ponderados por riesgo de cada institución bancaria, lo que vimos recién. El nivel en el que se activa depende de la evaluación de riesgos que realice el Consejo del Banco Central. ¿Por qué el Banco Central decide activarlo ahora? El Consejo del Banco Central de Chile decidió activar el RCC tras un detallado análisis y evaluación del escenario externo e interno. En el primer caso, o sea, en el
el escenario externo, destaca un grado de incertidumbre mayor a lo habitual acerca de la evaluación futura de las condiciones financieras a nivel global. Y en el segundo, es decir, en el ámbito interno, la relevancia que tiene seguir avanzando en la recomposición de la capacidad de la economía para enfrentar escenarios adversos. Se estima que el sistema bancario cuenta con capacidad suficiente para absorber este requerimiento y construir un resguardo adicional en la preparación del sistema en su conjunto para eventuales eventos adversos en el futuro. Igual sería choro como que dijeran, vemos que está quedando la escoba en tal industria, en tal país, o no sé, pues que se la jueguen con algo. En el fondo, filo, no lo van a hacer, pues son un ente serio. Pero algo de información y datos tienen que tener a mano para llegar a tomar esta decisión, pues esto no es normal, no es normal que se active este tipo de mecanismo. Activar ahora este requerimiento permite contar con ese colchón de capital que puede ser desactivado en caso de que sea necesario, dando espacio a los bancos para acomodar su posición de capital en caso de ocurrir un evento de este tipo, tal como muestra la evidencia en países que tenían disponible esta herramienta y la desactivaron al inicio de la pandemia del COVID-19. La decisión respecto del nivel de cargo del RCC, de este mecanismo, y plazo de implementación de la medida cuenta con el informe del supervisor bancario. En este caso, la Comisión para el Mercado Financiero está coordinada con el Banco Central a través de un informe previo favorable de su decisión. Asimismo, debe monitorear y fiscalizar el cumplimiento de la exigencia de capital adicional. ¿Cuáles son los efectos de la activación? Esta es la última hojita, el último párrafo. El principal efecto es su aporte al resguardo de la economía en su conjunto, pues permite contar con recursos para enfrentar tiempos difíciles con los que los bancos podrán continuar otorgando crédito a empresas y hogares. El beneficio de esta mayor resiliencia para la economía chilena en su conjunto es mayor que los potenciales costos involucrados. En el caso de la decisión adoptada por el Consejo, el nivel de capitalización, las holguras de la banca, la magnitud del requerimiento y los plazos establecidos permiten señalar que los efectos de la activación en la dinámica del crédito bancario serán acotados y transitorios. La palabra transitoria me recuerda mucho cuando decían que la inflación era transitoria. No lo decía el Banco Central de Chile, cuando lo decían en la Reserva Federal, pero esa palabra transitorio como que me da un poco como de escalofrío, pero no, el Banco Central de Chile actuó muy distinto y en verdad nada que decir al respecto. Cabe destacar que cada vez más países en el mundo han establecido marcos de política y han utilizado la RCC. Actualmente alrededor de 50 de ellos cuentan con esta herramienta y evalúan permanentemente su aplicación. Cerca de la mitad de ellos ha aplicado este cargo de capital adicional al sistema bancario. Entonces, tenemos por un lado en qué consiste el mecanismo, por qué se implementa, cuál es el interés al final del Banco Central por implementar este tipo de mecanismos que están dentro de la ley de banco. Y en ese sentido, la gran pregunta era, como lo había comentado en Twitter, justamente, 0,5% no es algo muy doloroso para los bancos actualmente, dado el nivel de capitalización que tienen. Y justamente estaba leyendo por acá una noticia del Mercurio Inversiones, pero más que la noticia, lo que me interesa es una gráfica que no sé la verdad de dónde lo sacaron, pero que está muy buena porque yo he analizado los patrimonios del Banco Chile y del Banco BCI, pero en esta gráfica que les voy a mostrar a continuación está muy buena porque te muestra que a todos los bancos, el Chile, el Santander, el BCI, Itaú, Estado, Scotia, Security, Vice, aquí está el mínimo capital total que deberían cumplir, que es 12,5. Y lo que habíamos visto antes es que justamente Banco de Chile es el banco que tiene mayor ratio de patrimonio efectivo con respecto a sus activos ponderados por riesgo. Pues viene Santander y aquí están todos los niveles. El que está más bajito es BCI, que tiene 13,1. El mínimo que se exige es 12,5 y está ahí, está como en la quemada, pero está por sobre. Porque la implementación de este capital adicional tiene que cumplirse en 12 meses. Los bancos tienen un plazo de 12 meses para poder implementarlo. Entonces va a ser interesante qué es lo que va a hacer BCI. Si por un lado va a renunciar a los dividendos que debiese entregar para poder ocupar esos dividendos y agrandar su capital, o si va a restringir un poquito el crédito para que los activos ponderados por riesgo dejen de crecer. Es que no hay mucha más alternativa. La otra es un aumento de capital, pero no tiene mucho sentido si hoy día BCI cubre. Ahora, si quieren, podemos leer la noticia completa, pero esta imagen a mí me encantó, la encontré muy buena. Está muy bien graficado, está muy bien mostrado el impacto y la situación en la que está cada uno de los bancos. Después de la noticia del Central, que esta noticia salió cuando el martes, yo había dicho, pucha, ojalá el miércoles en la mañana Don Mercado se asuste con esto y empuje para abajo todos los bancos heavy. Creo que el único que cayó
y fue un poco nomás, tampoco fue mucho, fue el BCI. Ustedes saben que yo tengo al Chile en acciones y estuvo abajo un rato, como 1,6, pero tampoco es algo así como para decir, oh, bacán, está muy barato. No, o sea, yo pensé que iba a pasar algo más catastrófico y no pasó nada. Pues de hecho creo que terminó hasta positivo el Chile. Visa Inversiones señaló que si bien no vemos un impacto relevante en fundamentos, dada la noticia, no descartamos observar la volatilidad de corto plazo. Mantenemos una visión neutral en el sector, con una preferencia relativa por Banco de Chile, dado su mejor perfil de riesgo y descontadas valorizaciones frente a pares locales. ¿Alguna duda?